Harold Holt. ¿Se imaginan ustedes, amigos y amigas, que el presidente de la República, en el caso de un país latinoamericano, o el presidente del gobierno, en el caso de España, pues un buen día desapareciera de forma un tanto misteriosa en el marco de un supuesto accidente y que no se volviera a saber nunca más de él? Pues bien, esto fue lo que sucedió en Australia en el año 1967. Harold Holt era un político australiano del Partido Liberal de centroderecha que el 26 de enero de 1966 se convirtió en primer ministro de Australia, es decir, en el gobernante del país y por lo tanto el equivalente al presidente de la República en América Latina o al presidente del gobierno en España, bueno, más o menos. En la mañana del domingo 17 de diciembre de 1967, el primer ministro Holt, en compañía de sus amigos Christopher Anderson, Jane Lee y George Ilson y dos guardaespaldas, viajó en automóvil, en coche, desde la ciudad de Melbourne para ver al regatista británico Alex Rocks navegar a través de Port Phillip Hearst en su barco Liberty Lady para completar una circunnavegación en solitario del planeta. Alrededor del mediodía, el grupo se dirigió a uno de los puntos favoritos para bucear del primer ministro Holt. Se trataba de la playa de Cheviot Beach en Point Nepean, cerca del pueblo turístico de Port Phillip, en el brazo oriental de la bahía de Port Phillip. Holt decidió ir a nadar, aunque el oleaje era bastante fuerte y la playa de Cheviot Beach era notoria o famosa por sus fuertes corrientes y peligrosas mareas. Ignorando las súplicas de sus amigos para que no lo hiciera, Holt comenzó a nadar, pero pronto desapareció de la vista de sus acompañantes. Temiendo lo peor, sus amigos rápidamente dieron la alerta y en poco tiempo la playa y la orilla del agua estaban ocupados por un gran contingente de la policía de la Real Marina Australiana con sus buzos, de efectivos también en helicópteros de la Real Fuerza Aérea Australiana, personal del ejército y voluntarios de los pueblos cercanos. Rápidamente aquello se intensificó y se convirtió en una de las mayores operaciones de búsqueda o de rescate en la historia de Australia, pero no se pudo encontrar ningún rastro del jefe de gobierno Holt. 2 días más tarde, el 19 de diciembre de 1967, el gobierno australiano hizo un anuncio oficial de que pensaban que el primer ministro Holt estaba muerto. John McKenzie fue nombrado como su sustituto temporal en calidad de primer ministro en ejercicio o primer ministro interino. Aunque en este caso todo parece apuntar hacia una muerte accidental, hacia el hecho de que el primer ministro Holt se había ahogado como consecuencia de su irresponsabilidad, de su negligencia al nadar en una zona donde en ese momento el mar se encontraba agitado y una zona particularmente difícil para nadar, y más todavía por el hecho de que era un hombre que padecía de ciertas enfermedades y tenía una lesión en el hombro y no se encontraba precisamente en un buen estado físico. Entonces, por lo tanto, es fácil atribuir todo a una muerte accidental, a un ahogamiento accidental.
Sin embargo, con el paso de los años, surgieron una cantidad de rumores, de mitos o leyendas urbanas en Australia y especulaciones acerca de lo que pudo haber pasado el día en que desapareció su primer ministro. Entre esos mitos urbanos o teorías de la conspiración, hay de todo un poco, incluyendo una de que Hall pudo haber sido rescatado, o en este caso, mejor dicho, secuestrado por un submarino chino, en tiempos en que en China gobernaba el dictador Mao. O también incluso otras más descabelladas, como de que pudo haber sido secuestrado por un ovni, por un objeto volador no identificado extraterrestre. Incluso en 1983 el periodista británico Anthony Griggs publicó un polémico libro en el que afirmaba que Hall en realidad había sido un agente, un espía de la República Popular de China, y que había sido recogido por un submarino chino por su propia voluntad y llevado a China, y que por este motivo el cuerpo nunca fue encontrado a pesar de la amplia operación de rescate. Otros menos espectaculares afirman que posiblemente Hall no había muerto accidentalmente, sino que en realidad se había suicidado, o que pudo también haber fingido su muerte, su propia muerte, para huir con su amante. El gobierno federal de Australia nunca investigó oficialmente el caso, argumentando que era una pérdida de tiempo y de dinero. En cuanto a la policía estatal del estado de Victoria, donde ocurrió la desaparición, durante años estuvieron atados de manos por las leyes vigentes en el estado, pero cuando estas leyes cambiaron, la unidad de personas desaparecidas de la policía estatal sí efectuó una investigación que concluyó con un informe oficial donde se determinaba que a los ojos de la policía había sido una muerte accidental.